simplemente, bueno, dar la bienvenida a todos y a todas. Os comentaba que, bueno, el seminario de hoy es el primer seminario online de la serie de seminarios que haremos a partir de ahora, que hemos titulado La vivienda como refugio en tiempos del COVID. Desde la cátedra hemos organizado diferentes webinars y están básicamente destinados para discutir todas aquellas cuestiones de actualidad que afectan a la vivienda. Pues precisamente durante estos días hemos visto que la vivienda se ha convertido en el principal refugio contra la pandemia. En el seminario de hoy hablaremos básicamente sobre los alquileres y las hipotecas. Para ello contamos con los 3 expertos de estas materias de la Cátedra UNESCO de Vivienda: el profesor Dr. Sergio Nassarre, catedrático de Derecho Civil y director de la Cátedra UNESCO de Vivienda; el doctor Héctor Simón, también investigador postdoctoral en la Cátedra UNESCO de Vivienda y profesor de Derecho Civil; y la doctora Rosa María García, también profesora de Derecho Civil y investigadora postdoctoral en la Cátedra UNESCO de Vivienda. La sesión tiene prevista una duración aproximada de 1 hora. Lo que haremos será dividir este webinar en 2 partes, de manera que los 3 primeros 3/4 de hora hablarán nuestros ponentes y nos explicarán todas aquellas cuestiones relacionadas con los alquileres y las hipotecas, y el último cuarto de hora lo destinaremos para que todos los asistentes podáis plantear aquellas dudas, aquellas cuestiones o aquellas sugerencias que os hayan surgido a lo largo del webinar y que podéis plantear a través del chat que tenéis disponible en la pantalla. También os pedimos, si es posible, si podéis cerrar los micrófonos, más que nada mientras los ponentes están hablando y están exponiendo los temas, para que no haya problemas de audición en este sentido. Sin más dilaciones, vamos a dar ya comienzo a este webinar. Empezaremos hablando sobre los alquileres. Profesor Nassarre, ¿cómo está afectando la presente crisis sanitaria en la vivienda y en concreto a las personas que viven en alquiler? ¿Qué reacción ha tenido España? Bueno, pues muchísimas gracias a doctora Caballé por su presentación. Gracias al profesor Simón, profesora García, por estar esta tarde aquí. Efectivamente, como decías bien, bueno, también quiero agradecer a todas las personas que os habéis, bueno, ya lo he dicho antes, pero vamos a hacerlo más formal porque se han unido más personas ahora. A todas las personas que os habéis podido unir a este seminario esta tarde. Somos en estos momentos, por lo que veo aquí, 85 personas. Yo creo que la idea, digamos, de hacer estos webinars parte de nuestra necesidad como investigadores públicos de seguir cumpliendo con nuestro trabajo, ¿eh? Es decir, yo creo que es muy importante, tanto como investigadores públicos como miembros de una cátedra UNESCO, que podamos seguir transfiriendo nuestros conocimientos, nuestro trabajo, nuestra investigación a la sociedad en unos momentos tan delicados como los que estamos. Y yo creo que las nuevas tecnologías pues, nos permiten hacerlo. Entonces, el de hoy, pero también el de la semana que viene, que versará sobre vejez, sobre comunidades de propietarios, tendremos precisamente a la profesora Caballé, profesora Blanca de Usdat, el señor Andrés Lavella, doctorando de la cátedra también, hablando sobre estas cuestiones, y un tercero con la profesora Lambea y algún experto con el que ella trabaja, que nos van a comentar cuáles son las medidas que se están tomando en relación a las personas sin hogar. Estos son los 3 primeros webinars que la cátedra quería hacer. Creo que era imperativo que nosotros pudiésemos seguir con nuestro trabajo y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y espero que les resulte útil. Me preguntaba alguien cuánto tiempo pues, nos durará. Al principio está previsto que dure 1 hora, pero bueno, como esto es muy flexible, ¿no? Que la gente puede entrar y puede salir pues como las personas consideren, pues con toda libertad. Bueno, es como una clase, ¿eh? Las clases también pasa igual, la gente entra y sale de las clases presenciales para entendernos y también las virtuales, pues como quieren, como les apetece. Por lo tanto,
siéntanse libres, pues bueno. También para preguntar, efectivamente, como la idea era mantener los micrófonos cerrados para no molestarnos, la idea es que a través del chat, que es esta herramienta que ven en la parte de abajo con una especie de simbolito para hablar, pues ahí ustedes hacen las preguntas y tal que consideren y la profesora Caballé las irá recogiendo y luego pues al final iremos cubriendo las que podamos por el tiempo, etcétera. Digamos que tenemos personas no solamente de nuestro entorno, digamos del entorno de Tarragona, del entorno catalán, sino también del resto del Estado, también del resto de España, y tenemos personas también de ultramar, por lo tanto también bienvenidos. De hecho se hizo a esta hora a propósito para que personas de los países iberoamericanos, que como sabéis están ahora empezando a sufrir las consecuencias del coronavirus, pues también están muy preocupados de cómo va a evolucionar esta enfermedad y cómo la vivienda va a jugar un rol en todo esto. Bueno, pues sin más dilación, les quería comenzar, digamos, intentaré ahora compartir un poco la presentación. Vamos a ver si se me ve, ¿se ve la presentación? ¿Gemma? Sí. ¿Se ve la presentación? Vale, pues perfecto, gracias. Bueno, aquí tienen el título, les he puesto los arrendamientos de vivienda en tiempos del COVID. Cuando entremos más en las medidas en concreto tomadas por el legislador, la profesora García las explicará con más detalle, con todos los requisitos, con algunos casos prácticos, yo intervendré un poco y luego al final les explicaré también qué están haciendo en otros países por si nos puede servir de inspiración. También sabemos que hoy se han conectado pues, personas que tienen responsabilidades políticas a varios niveles, por lo tanto, pues bueno, si hay alguna idea que les puede interesar de algún país de los que estén tomando, pues también puede ser interesante. Leilani Fara, que ustedes saben que es la reportera de Naciones Unidas para la Vivienda, dijo que la vivienda estaba cumpliendo una misión de protección, ¿no? Una misión de refugio. La vivienda, por lo tanto, como primer refugio, como primera barrera de protección frente al coronavirus. Ustedes se acuerdan, hace un mes, por lo menos en España, lo primero que hicieron fue encerrarnos en nuestras casas. Bueno, esto uno puede decir, bueno, pues ya está, ya estamos confinados, ¿no? Pero la realidad es mucho más amplia. Como ustedes ven en esta diapositiva, hay muchísima gente que no lo ha podido hacer o que los primeros días no lo pudieron hacer o que si lo han hecho, lo están haciendo o lo han hecho de una manera pues precaria o incluso, bueno, en cualquier caso, peor que la de muchos de nosotros. Estamos hablando de las personas sin techo, que como les he dicho será el tema del tercer webinar, por lo tanto no voy a entrar ahí, lo que sí que en este tema muchos países, y de esto desde FEANSA, pues han hecho un trabajo importante, que ustedes saben que es la Federación de los Sin Hogar, han loado, digamos, el trabajo de varios países que enseguida se pusieron con esta población tan vulnerable. No te puedes refugiar en una casa si no tienes casa, esto era fundamental. Y aquí en España pues, se hizo realmente rápido. Ha habido pequeñas cuestiones en algunas ciudades con el problema sobre todo del acompañamiento y la falta de material de protección de las personas que acompañan a las personas sin hogar en sus retiros, pero la idea básicamente es que el hecho de que todos puedan tener una cama, un lecho con cierta distancia, bueno, pues está ahí, todo es mejorable naturalmente, pero bueno, como ustedes saben, todo esto nos ha pillado a todos pues mal, para entendernos. Naturalmente tenemos también las personas que viven en sinhogarismo oculto. Estas son incluso en una situación pues, mucho más complicada de resolver de los sin techo, que es un sinhogarismo visual, que se ve. Y el sinhogarismo oculto, naturalmente, estamos hablando de personas que viven en hacinamiento, en alquiler de habitaciones, en camas calientes, hablamos de ocupas. Si ustedes han visto, si ustedes han seguido las leyes, la normativa, etcétera, que ha ido saliendo y que repasaremos esta tarde, pues no ha habido ninguna que se refiera a ninguno de ellos. Es decir, cuando hablamos de las medidas de la LAU, pues estamos excluyendo, o sea, de los arrendamientos de vivienda de LAU, estamos excluyendo ya directamente a las personas que alquilan las
habitaciones, porque hasta ahora pues, lo único que podían permitirse, sobre todo en grandes ciudades, era alquilar una habitación por 500, por 600 euros en el centro de Barcelona. Bueno, pues estas personas están fuera de esas protecciones, porque el alquiler de habitaciones no se aplica la LAU, ¿no? O muchos jueces no lo consideran así, ¿no? En cuanto al hacinamiento, pues hablamos de camas calientes, que como ustedes saben funcionaron mucho durante la época del boom inmobiliario y han vuelto recientemente por el proceso de superurbanización de las ciudades y la falta de políticas de cohesión territorial en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno. Es decir, la idea de crear oportunidades, sobre todo laborales, para que la gente joven no tenga que necesariamente irse a vivir a las grandes ciudades. Por lo tanto, ahí tenemos, bueno, y digamos los ocupas, que, bueno, pues que naturalmente, pues, bueno, que han sido a veces promocionados por algunas entidades sociales, pero realmente la ocupación es una situación de sin hogar, porque son personas que tienen un título precario y en cualquier momento los pueden echar. Naturalmente, en este momento, pues no hay ningún mecanismo en que se les impida, más allá de que los juzgados no estén funcionando al 100% y por lo tanto estas situaciones no se van a resolver de hoy para mañana, pero en cualquier caso siguen estando en una situación precaria, ¿no? Por lo tanto, la ocupación, y así lo hemos explicado muchas veces a nivel científico también desde la cátedra, no es una solución habitacional y menos lo es en una situación de crisis como el COVID. Naturalmente ya no son situaciones de sin hogar, pero hay personas que están confinadas pues, en viviendas pequeñas, en viviendas sin balcón. Esto tiene una serie de connotaciones más bien arquitectónicas. Estamos pensando en un cuarto webinar en este sentido. Hablamos también, y eso va a ser el tema del webinar de la semana que viene, de estas redes de apoyo que ha sido la gran sorpresa, digamos, que han ido surgiendo en las comunidades de propietarios para ayudar a las personas que por ser una población especialmente afectable por parte del virus, pues no pueden salir a la compra, tienen problemas de movilidad, alguna cuestión que les impida realmente pues, desarrollarse como personas, gente mayor, gente con discapacidad, pero también gente vulnerable en otros ámbitos, con patologías previas, etcétera. Bueno, pues han creado estas redes de apoyo y lo que se comentará en el webinar de la semana que viene, precisamente va en la idea de que estas redes de apoyo queden como una cosa estructural. Los co-livings, naturalmente, bueno, pues la economía colaborativa, la vivienda colaborativa en circunstancias normales y como consecuencia de la crisis de 2007, la crisis financiera y luego crisis de la vivienda, se han prodigado mucho los co-livings, digamos, las situaciones en las cuales pues, las personas han compartido grandes espacios comunes y muy poco espacio privativo. No sé si alguno de nuestros asistentes está viviendo pues, una cooperativa de uso o un sistema similar en el cual realmente el elemento privativo es muy pequeño, con facilidades muy pequeñas, digamos, con herramientas, etcétera, muy pequeñas y que tienen que compartir. Que no vas mal. Si pueden, por favor, quitar el micrófono o Gemma, tú misma lo puedes ir desconectando, ¿de acuerdo? La idea básicamente es que estas personas que están viviendo pues, en sistemas de cooperativa, etcétera, de uso, con espacios privativos muy reducidos, pues quiero entender que tienen problemas de confinamiento importantes. Tienes que compartir la cocina, tienes que compartir las lavadoras, tienes que compartir los comedores, etcétera. Bueno, pues ahí realmente tenemos un problema más cuando las comunidades de propietarios ya se ha entendido que los elementos comunes de las comunidades de propietarios pues tampoco se pueden utilizar de manera regular precisamente por las facilidades de contagio, ¿no? Y luego, pues el tema que nos ocupa hoy precisamente pues las personas en riesgo de pérdida de la vivienda, préstamos hipotecarios y los arrendamientos. Bueno, yo les quería dar un marco constitucional en el que estamos y eso cómo afecta a la vivienda para podernos entender todos. Yo creo que lo principal desde el principio de esta crisis es preservar la vida. Eso está en el artículo 15 de la Constitución. Por lo tanto, cualquier medida que implique que podamos poner a alguna persona en riesgo, naturalmente se tiene que poder tomar, ¿no? Y hoy en día, carecer de vivienda
sea porque ya no la tenías, sea porque ya estás en riesgo de perderla, sea porque en tu vivienda hay muchos elementos comunes, sea porque estás hacinado. Es decir, cualquiera de las circunstancias que les he explicado ahora pueden poner en riesgo tu vida y, por lo tanto, cualquier medida es poca para preservarla. Por lo tanto, yo creo que esto es algo que es prioritario. El tercer punto que ven ustedes ahí es que esto hay que poderlo hacer dentro del marco constitucional, porque si no lo hacemos dentro del marco constitucional estaríamos ya en un estado de excepción, incluso aún estaríamos algo dentro del marco constitucional, pero ya estaríamos en un estado de sitio, básicamente en estado de guerra, por lo tanto ahí no hay derechos fundamentales ni hay nada, entonces eso es otra historia, pero en principio estamos en la primera de las tres fases, que es el estado de alarma, y esto quiere decir que no hay derogación de derechos fundamentales, ¿no? Esto en concreto, ahí lo vieron ustedes ahí en el 116.2 de la Constitución. Los primeros comentaristas de la Constitución dijeron precisamente que un estado de alarma pues era completamente prescindible porque prácticamente no afecta a nada de la Constitución, pero ninguno de ellos pudo prever una situación como la que estamos, que están revelando realmente interesante el estado de alarma para tomar una serie de medidas, muchas de ellas relacionadas con el tema de la vivienda. Quiero llamar su atención sobre el artículo 11b de la Ley Orgánica de la 481 que desarrolla estos tres estados, que sí que habla de esas requisas temporales, ¿no? Dice el artículo, dice practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias. Cuando ahora están requisando mascarillas o están interviniendo en laboratorios, etcétera, eso es un aspecto de pero claro, se abre la puerta a la posibilidad de requisar temporalmente, ¿por qué no?, si son necesarias, viviendas. Y de ahí viene un poco la discusión, ahora discusión física poca, porque como no nos vemos, pero discusión virtual en las redes sociales todo el fin de semana pasado sobre una de las disposiciones de la orden, que salió el sábado precisamente, donde parecía que permitía algún tipo de una manera de requerir, o de requisar, mejor dicho, requisar viviendas privadas cuando la administración no tiene suficientes viviendas públicas para poderlo hacer. Que una cosa es que luego, mirando una interpretación sistemática de la norma, esto se vio que no era posible o no lo preveía exactamente así, pero otra cosa es que que fuese factible poderlo hacer, precisamente porque si bien el derecho, el 33.1 de la Constitución, el derecho de propiedad privada, sigue estando en vigor porque ya hemos dicho que el estado de alarma no deroga derechos fundamentales constitucionales, pero el artículo 11b sí que habla de requisas temporales de bienes, y los bienes, como todo civilista sabe, son tanto derechos como cosas. Entre ellos el derecho de propiedad. Entonces ahí, siempre que sea temporal, limitado, por razones de urgencia, de necesidad, es decir, todo lo que el estado de alarma implica, bueno, pues cabía dentro de esa posibilidad requisar viviendas, ¿no? Pero eso no es lo que dice, vuelvo a insistir, la orden tampoco es una orden donde se puede hacer eso por jerarquía normativa, pero bueno, que la discusión daba lugar a eso, además que el redactado de la norma era realmente terrible, aunque ya estaba en una de 2018, pero bueno, en el plan de vivienda, pero quiero decir, era mejorable, era manifiestamente mejorable, la discusión podía existir. Claro, otra duda que plantea esta situación es si durante el estado de alarma se pueden tomar medidas que vayan más allá del estado de alarma, como muchas de las que vamos a ver dentro de poco, o sea, ahora, cuando hablamos de alquileres y creo que en cierta manera también tema de hipotecas con moratorias, etcétera. Es decir, lo que quiero decir es, una cosa es que tomes medidas urgentes durante la urgencia y que tengan vigor durante la urgencia, y otra cosa es que quieras mantener medidas tomadas durante la urgencia, pero que duren más allá de cuando el estado de alarma termine. Eso a mí me genera muchas más dudas, ¿de acuerdo? Pero vamos, que eso puede ser objeto de debate también, ¿no? Algunas consideraciones generales antes de entrar en las medidas que os explicaba la profesora García sobre el tema de los arrendamientos. Esta es mi última diapositiva de momento, intentando contestar la pregunta de la profesora Caballé, y luego ya volveré con las medidas en derecho comparado, ¿no? Claro, es decir, claro, consideraciones generales sobre las medidas tomadas en relación a los alquileres durante el COVID. En primer lugar, es que llega en un momento
con una reforma de la 7/2019, la reforma de alquileres muy, muy importante en aspectos clave que no quedan inéditos hasta este momento y que, bueno, con una implementación incipiente, con mucha precaución por parte de muchos arrendadores, porque pues no veían que fuera parte de su negocio pues que un alquiler tuviese que durar 5 años, que tuviese que durar 7 años, y otra serie de, con la renta referenciada, por lo menos, o sea, se estaba hablando, si ustedes recuerdan, había vida hasta hace un mes también, y antes de nuestra situación de COVID, una de las grandes discusiones era renta controlada sí, renta controlada no. Ante esa, de los alquileres, quiero decir. Entonces, ante esa situación, ante esa discusión, muchos arrendadores, pues incluso ya habían retirado viviendas del mercado, otros habían dedicado y estaban dedicando ya, empezando ya la primera temporada, ya con Semana Santa y con verano, a alquilar a turistas. Otros los desviaban o intentaban recolocarlo con el tema de los turistas con multas, con licencias y tal, pues ya estaban intentando ya en alquiler para estudiantes. Es decir, huir de la LAU, lo estaban haciendo incluso, pues bueno, intentando hacer fraudes de ley para no aplicar la LAU, etcétera, etcétera. Estábamos en esa discusión, pero que al mismo tiempo estábamos llegando a mercados muy tensionados en las grandes ciudades, con unos alquileres subiendo sin parar. Miraba ayer precisamente los precios por metro cuadrado de Barcelona, son increíbles como han subido desde ininterrumpidamente, o sea, independientemente si estábamos en boom, en crash, con medidas proteccionistas, con incremento de construcción de vivienda social, da igual. Desde el año 2000 hasta la actualidad ha sido un increciendo total, de manera que, bueno, quiero decir, estaban llegando el alquiler a una situación de inasequibilidad y de tensión muy importante. Otra segunda cuestión que les pongo aquí es que esta normativa de la 11/2020, la orden esta que les decía del sábado pasado, el 336/2020, etcétera, han llegado más tarde que la de la protección de los prestatarios hipotecarios, de manera que la primera reacción de muchísima gente que estaba de alquiler era: nos han dejado abandonados, esto no nos van a tener en cuenta, pero bueno, finalmente ha llegado, pero quizás de manera algo sorpresiva, de manera parcheada, ¿no? En dos fases, en dos momentos, de momento, en dos momentos, luego veremos si es posible que haya más, pero esos dos momentos, ¿no? Primero con la 11/2020, luego la orden que la desarrolla. Hay situaciones que han quedado en el aire, por ejemplo, algunas que estos días pues hay pues personas que me llaman, que me dicen, que me preguntan. Bueno, he intentado echar una mano en la medida que uno puede, pero pues personas que les ha vencido justamente, o que les iba a vencer el alquiler unos pocos días antes de que el decreto ley, el 11/2020, entrase en vigor, y que pues se han quedado sin casa. Otras cuestiones que quedan fuera, por ejemplo, son los arrendamientos de temporada de estudiantes. Como profesor de la universidad hemos conocido, pues comentando pues con la profesora Barrada, estudiantes que se han quedado, digamos, con su alquiler de estudiante, y han tenido que, bueno, y que han marchado para confinarse, se han ido a confinar a casa de sus padres, y de manera que han dejado de ocupar el piso de estudiantes, pero los recibos por parte del arrendador les siguen llegando igual. Por lo tanto, eso es un tema que ha quedado también fuera de la solución, de las soluciones que ahora os explica la profesora García, pero básicamente, y luego también han quedado fuera los arrendamientos de local de negocio, que, bueno, si os acordáis también, o si se acuerdan ustedes, justo antes de la crisis, pues el gran drama también era la desertificación del centro de las ciudades, el abandono del centro de las ciudades, cómo revitalizar el centro de las ciudades. Bueno, pues ahora sí que tenemos ciudades completamente pues abandonadas, y el problema va a ser después cómo reactivar los centros de las ciudades con negocios que han estado cerrados de momento un mes, y luego ya veremos, ¿no?, si es que tienen la capacidad financiera para poderlos reabrir, para poder funcionar. Bueno, todo eso, desde mi punto de vista, va a acabar en los tribunales, como tantas otras cosas de lo que está pasando en esta crisis en este país. Y no es posible el 1105 sobre fuerza mayor, porque eso implicaría, este habla del incumplimiento de las obligaciones por una causa de fuerza mayor, porque el Tribunal Supremo ya tiene dicho que lo que es el dinero es
fungible, es decir, no es imposible cumplir. Si no tienes dinero ahora, ya lo tendrás mañana, sino de aquí 3 meses. O sea, tú puedes cumplir, ¿eh? Lo que pasa que, y por lo tanto, no te puedes beneficiar de que simplemente la ley te permita no cumplir. En estos casos que les he explicado yo ahora, pues del local de negocio, de los estudiantes o de este que le acaba de terminar el contrato ahora y que no sabía si podía quedarse ocupando la vivienda o no, o qué podía hacer, ¿no? De manera que esto va a acabar siendo una rebus sic stantibus, que esta es una cláusula que, bueno, los que estamos aquí, claro, somos más de 100 personas, habrá juristas y no, bueno, pues en general, para explicarles, simplemente es una cláusula tácita, digamos, que está presente en todos los contratos, por lo tanto no hace falta ni que esté pactada, y que permite básicamente, bueno, una alteración de las condiciones pactadas del contrato, incluso la posibilidad de no cumplir, siempre que haya habido una alteración sobrevenida de las condiciones por las cuales se llegó a ese contrato, a ese equilibrio del acuerdo de voluntades. Claro, naturalmente, pues una crisis como la que estamos ahora, pues naturalmente es una cosa sorpresiva, inevitable, etcétera, etcétera, que cumple los requisitos, digamos, de esto. Lo que hay que ver, y es lo que verá todo juez, de manera muy, muy restrictiva, porque el principio pacta sunt servanda es muy importante, y hay que respetarlo, y el juez lo va a mantener hasta el final, es si el coronavirus ha impedido a las partes cumplir los contratos. O si hasta cierto punto se podría haber cumplido parcialmente, o si realmente no se podía haber cumplido de ninguna manera. O si se tenían que haber cumplido de todas maneras porque tampoco ha afectado tanto. De ahí vienen tantas recomendaciones que ustedes están viendo pues, en varios foros, etcétera, que en las situaciones que han quedado fuera de las protecciones del alquiler se llegue a acuerdos. Incluso ahora le explica a la profesora García que cuando sea un alquiler de vivienda y el arrendador sea persona física, pues tampoco está obligado a llegar a ningún acuerdo. Lo que pasa es que, claro, esos casos es muy probable que acaben en una rebus sic stantibus también, porque dirán, bueno, es que yo no cumplí porque me quedé sin trabajo, porque estaba en un ERTE, en el caso de arrendamiento de local de negocio, porque no pude abrir la tienda y no tengo más ingresos. Entonces es muy probable, o es probable, o cabe dentro de las posibilidades que al juez a quien le toque juzgar esta cuestión, pues naturalmente considere que efectivamente pues, tendría que haberse llegado a un acuerdo porque era posible cumplir, pero cumplir poco a poco, era posible haber llegado a una moratoria, es decir, no me pague usted ahora, págueme más adelante cuando reabra el negocio, cuando tenga un ingreso más, y el juez es posible que reestructure las condiciones del arrendamiento. O sea, esto cabe la posibilidad. Lo que pasa que pues esto quedará a discreción del juez al cual le llegue el caso. Unos serán más sensibles a ver cómo el coronavirus ha afectado realmente a esa relación contractual en concreto y otros, pues no. De manera que en unos casos pues habrá se mantendrán, se dirá que se mantengan las condiciones que se pactaron y si usted debe con atrasos correspondientes una mensualidad o 2 mensualidades, las tiene que pagar ya y con atrasos, con lo que sea, con los intereses de demora, etcétera. Sí o no, o puede decir, oye, pues vamos a ver si le hacemos, o sea, muy bien, pues altero y digo, pues estos 2 meses no hacía falta que usted pagase, lo paga usted lo que considere el juez, fraccionadamente o lo que sea, los próximos 3 meses, lo que usted pueda, o directamente diga, bueno, pues realmente esta relación contractual ha quedado tan perjudicada que pues, se da por extinguida o tendría que haberse dado por extinguida desde el principio. Por ejemplo, el caso este del estudiante que ha tenido que marchar y que no está usando la vivienda, bueno, pues si no usa la vivienda, lo lógico es que el arrendador pues, no le cobre, ¿no? Y yo creo que esto acabará en un juicio, acabará en una rebus sic stantibus y es probable que el juez vea y dice que naturalmente no había una correspondencia. Lo que pasa es que ahí entran otras cuestiones. Lo que primero que dirá el arrendador es, por ejemplo, claro, pero yo no podía utilizar la vivienda para otra cosa. Ustedes saben que lo que está pasando ahora, lo que puede pasar es que algunos de estos arrendadores están ofreciendo sus viviendas, pues, por ejemplo, a enfermeras, a personal de médico, etcétera, o a cajeros de supermercado, lo que sea. Y bueno, es que yo no podía hacer ni eso porque yo no tenía acceso legal a esa vivienda. Bueno, pues lo que puede hacer ese estudiante en su caso, que ha quedado fuera de todas las protecciones, en lugar de pagar y tal, bueno, pues poner la llave a disposición del arrendador en el administrador de fincas o en su buzón de alguna manera, o enviarla por correo, lo que sea, con la idea de que sus cosas, pues que dar la posibilidad al arrendador que las cosas estas que tenga las pueda guardar o almacenar o tocar y tal, y el arrendador pueda darle una utilidad a esa casa. Si esto es así, quiero decir, si las dos partes actúan de buena fe y llegan a esos pactos,
bueno, pues no tiene que haber ningún problema. Y si no, un juez es muy probable que a posteriori, cuando haya estas reclamaciones, pues lo vea así y lleve a las partes al llegar a esos acuerdos, ¿no? Verán ustedes que las medidas que os explicarán ahora piden mayores sacrificios a los arrendadores que son grandes tenedores de vivienda, que son persona jurídica. Claro, eso pues pueden decir, bueno, claro, pero, pues, eso es lógico, por el sentido de que, bueno, pues seguro que esas grandes tenedores o personas jurídicas no depende su supervivencia o su bienestar o tal de ese arrendamiento, porque como tienen más propiedades, etcétera, bueno, pues no lo necesitan para vivir, para entendernos. En cambio, una persona física que no sea un gran tenedor, bueno, pues igual no, o sea, si le quitamos el arrendamiento, si le hacemos una moratoria, si le hacemos una quita, si le hacemos tal, pues igual vamos a poner en situación peor al arrendador, pues que es un rentista, por ejemplo, una persona mayor, lo que sea, pues que vive un poco de esto, claro, pero visto desde la otra perspectiva, desde el punto de vista del arrendatario, bueno, ¿qué culpa tiene el arrendatario que su casero sea una persona jurídica o un gran tenedor o que sea una persona física que sea un pequeño tenedor? Es decir, lo que nunca va a entender un arrendatario es que dependiendo del arrendador que tenga, pues bueno, a uno le hagan quitas, a uno le dejen pagar en 3 meses o más, etcétera, y al otro no. Entonces, esto es una situación un poco extraña desde el punto de vista del arrendatario, creo, y lo veremos luego después de la profesora García, cuando hable yo de los países y que han hecho en otros países, creo que hay medidas para haber perfilado un poquito, como decimos en Cataluña, perfilar una mica més prim, ¿no? Intentar perfilar un poquito más las medidas a tomar ahí, ¿no? Y bueno, esto ya, el último punto es una reflexión personal, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con la vivienda después de la crisis? Claro, aquí si ustedes van a un webinar de estos yo no he ido a ninguno, pero van ustedes a uno de estos de empresas, de inmobiliarias y tal, bueno, todos hablan de que si va a bajar, si va a subir, si van a poder especular, básicamente, ¿no? Claro, ustedes están en un webinar de una cátedra de vivienda, una cátedra UNESCO de vivienda de universidad pública, y lo que a nosotros nos preocupa es, digamos, si ¿se me oye ahora? Sí, ahora sí. En algún momento se me ha perdido, ¿verdad? Se me ha perdido. Sí, los últimos... En el último punto, ¿no? Sí. Bueno, pues, perdón, cosas del directo, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, en cualquier caso, el último punto, lo que les digo es que si ustedes van a un webinar de estos de inmobiliarias y tal, cuando hablamos del futuro de la vivienda después de la crisis, allí lo que les van a explicar es a ver si va a subir, si va a bajar, cuánto dinero voy a ganar si la vivienda se deprecia un 30%, un 40%, que es básicamente lo que pasó con la crisis de 2007, es decir, básicamente una especulación de dinero. Ustedes están en un webinar de una universidad pública, de unos investigadores públicos en vivienda, de una cátedra UNESCO, y por lo tanto lo que nos preocupa a nosotros básicamente es digamos, si la vivienda va a continuar funcionando, o sea, si la vivienda está funcionando ahora como un refugio suficiente para las enfermedades o no. Eso tiene mucho que ver el tema arquitectónico también. Y si la vivienda va a cambiar su concepción a raíz de lo que pueda pasar con la crisis después. Es decir, si va a haber un cambio de concepción en lo que es la vivienda y en lo que nos va a afectar. Aquí les ponía un ejemplillo, aquí les ponía solamente un ejemplillo que es que, claro, si ustedes recuerdan nuestra vida hasta hace un mes, la gran discusión en las grandes ciudades era cómo luchar contra Airbnb y la vivienda turística. Claro, ahora resulta que aquí en Tarragona, en el plano de la catedral, ya hay es una selva. O sea, digamos, era lo que es el rellano de la catedral, de delante es una especie de plaza, ahora es una selva. Las cabras están volviendo, los jabalíes al centro de las ciudades, ¿no? Y bueno, y ha acabado la producción en el mundo. Entonces, lo que vengo a decir es que a ver si resultará que habrá más de uno que diga, oye, pues tampoco está tan mal esto del mundo sin turistas, primera opción.
Y segunda opción va a ser al revés. Puede pasar que aquellos que conseguían ciertos rendimientos del turismo digan esto es un desastre, tengo que volver a conseguir turistas como sea, pero si sucede, como les decía al principio de la intervención, lo que dice la revista Science, ¿no? una publicación, que vamos a tener 2 años de separación social, es decir, de 1 metro o 2 metros entre nosotros, pues a ver si resultará que no va a haber más turismo. Entonces la gente pues habrá que replantearse el turismo y habrá que replantearse pues, el tema de la vivienda, el tema del alquiler turístico o no. En fin, esto es un ejemplo que les pongo ahí de cómo puede llegar a cambiar el tema de la vivienda con el tema del coronavirus. Y hasta aquí mi primera parte de la intervención. Gracias, profesor Nassarre, por la aportación en tema de alquileres. Ahora pasamos a hacer la siguiente pregunta, también en la línea de hablando sobre los alquileres, a la doctora Rosa María García. Y la pregunta es, ¿qué medidas en concreto se han tomado para proteger a los inquilinos durante esta crisis? Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Emma, por la presentación y muchas gracias a todos ustedes por asistir. Pues bien, las medidas que se han tomado en materia de alquileres han venido con el Real Decreto Ley 11 2020 y con la orden que lo desarrolla, que se empezaron a publicar a partir del 31 de marzo. Y las medidas, hay algunas de ellas que se refieren pues a alternativas, digamos, para suspender los desahucios o ver cómo se pueden ampliar los contratos de alquiler. Y hay otras medidas en concreto que hacen referencia a dotar de liquidez a los arrendatarios, ya sea a través de préstamos, ya sea a través de ayudas. Lo que vamos a ver un poco es los requisitos de cada una de estas medidas y qué arrendatarios pueden optar a ellas. En referencia a la primera de ellas, como sabéis, estamos en estado de alarma y con este estado de alarma se han suspendido la mayoría de plazos, ya sean civiles como la prescripción, ya sean plazos procesales. Ello implica que durante este estado, en principio, ya los desahucios y los lanzamientos están suspendidos. Pero claro, la duda que se planteaba es qué sucederá a partir de que se levante el estado de alarma, que de hecho no sabemos cuándo será, no sabemos si será a finales de abril, no se sabe si será en mayo. Entonces aquí la primera medida que se ha propuesto es que una vez se haya levantado el estado de alarma pueda solicitarse una suspensión del desahucio o el lanzamiento por impago de alquiler. De modo que un arrendatario de vivienda habitual, en caso de falta de pago, pues pueda intentar suspenderlo. Entonces, los requisitos que tenemos es que, primero de todo, debe ser un desahucio por falta de pago. Es decir, si ya se estaba tramitando, por ejemplo, un desahucio por un subarriendo inconsentido o un desahucio por molestias a los vecinos, etc., estos en principio no quedan incluidos. Solo se puede si el inquilino ha dejado de pagar. Entonces, segundo requisito, el inquilino que quiera suspender durante un tiempo su desahucio debe estar en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida. Esto implica que el inquilino, debido al COVID, no debido a su situación previa, debe estar en una circunstancia que le impida pagar el alquiler. Luego veremos qué significa esta vulnerabilidad social. Y tercer requisito es que el arrendatario no debe tener una alternativa habitacional. Es decir, que si se ejecutase el lanzamiento, no debe tener ninguna alternativa asequible para él. Entonces, cumplidos los requisitos, una vez se haya levantado el estado de alarma, el inquilino podrá aportar toda la documentación pertinente, que luego la veremos, al letrado de la Administración de Justicia. El letrado pasará esta documentación a servicios sociales y serán ellos los que valorarán exactamente el estado de vulnerabilidad del inquilino. Y entonces propondrán un plazo máximo de suspensión del desahucio o del lanzamiento. ¿Cuál será? El plazo máximo que se puede establecer de suspensión es de 6 meses, pero no 6 meses desde la solicitud, sino 6 meses desde que entró en vigor
este Real Decreto Ley, de modo que entró en vigor, por cierto, el 2 de abril. De modo que, por ejemplo, si se levantase el estado de alarma en el 15 de mayo, un inquilino que solicitase la suspensión del desahucio, el máximo que realmente podría tener son 4 meses y medio, porque ya habría transcurrido un tiempo de ese estado de alarma. Aquí lo interesante, al menos, es que la ley sí que prevé que el arrendador, el propietario, también puede estar en una situación de vulnerabilidad económica. Entonces le permite también a él aportar la documentación para que de este modo Servicios Sociales pueda ponderar qué es más importante, qué es más relevante, si la situación de vulnerabilidad del inquilino o la situación de vulnerabilidad del arrendador. Aquí, como veis, la parte tal vez más problemática es determinar qué significa ser vulnerable, social o económicamente. La ley nos marca unos requisitos para que el arrendatario se pueda considerar como vulnerable. Entonces, en primer lugar, el arrendatario, como consecuencia del COVID, no antes, debe estar en desempleo o que le hayan practicado un expediente de regulación temporal de empleo o que haya reducido su jornada por cuidados de familiares, por ejemplo, de hijos, o incluso se prevé que puedan optar empresarios autónomos que hayan tenido una pérdida sustancial de ingresos. No nos dice aquí qué significa pérdida sustancial, pero lo podemos equiparar con las medidas para autónomos que prevén como pérdida sustancial un 75% de pérdida en referencia al año anterior. Entonces, primero de todo, deberíamos tener esta situación de desempleo de pérdidas derivada del COVID. En segundo lugar, el arrendatario, la unidad familiar, debe tener unos ingresos inferiores a 3 veces el IPREM mensual. El IPREM mensual actualmente está a unos 537 euros, de modo que aproximadamente lo máximo neto que debería obtener la unidad familiar cada mes serían unos 1.613 euros. Si ganan más, ya no pueden solicitar la suspensión del desahucio o del lanzamiento. Este indicador, las 3 veces el IPREM, se pueden aumentar, se van aumentando un porcentaje dependiendo de si hay hijos a cargo, si hay familiares dependientes, si el arrendador tiene alguna discapacidad, etc. Entonces, tenemos un tercer requisito, todos son acumulativos, se deben cumplir todos. La renta del alquiler y los gastos que se paguen deben ser superiores al 35% de los ingresos netos de la unidad familiar. Aquí vamos a incluir no solo la renta mensual que se paga, sino también cualquier gasto adicional que se le haya imputado al arrendatario, como por ejemplo el gasto de la comunidad de propietarios, suministros, agua, electricidad, gas, etc. Entonces, por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos una unidad familiar que cada mes gana 1.200 euros porque trabajan a media jornada. El mínimo de gastos que deberían tener de renta y de los suministros sería de unos 420 euros aproximadamente, cosa que es bastante factible y más teniendo en cuenta las estadísticas de sobreendeudamiento en vivienda. Y el último requisito es que los miembros de la unidad familiar no deben tener ninguna vivienda en propiedad o en usufructo. Obviamente aquí hay excepciones, por ejemplo, que se pueda demostrar que no se tiene una disponibilidad de la vivienda debido a un divorcio o que, por ejemplo, no es accesible. Tal vez uno de estos arrendatarios que quiere suspender el lanzamiento tiene problemas de movilidad y tiene una vivienda en propiedad, pero que no es accesible, no puede acceder con la silla de ruedas. Entonces, aquí sí que podría igualmente optar a las ayudas a pesar de tener una vivienda en propiedad. Todo esto, como decía antes, debe ser acreditado por el arrendatario con la documentación pertinente. Certificado, por ejemplo, del SEPE
en referencia a su situación de desempleo y la prestación que va a obtener. Libro de familia, empadronamiento, todo para mostrar cuáles son los miembros de la unidad familiar. También una nota simple negativa, en que conste que no tiene propiedades y así como una declaración responsable. Luego tenemos la segunda medida, que es la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda. Como saben, los contratos de arrendamiento de vivienda, si se cumplen los requisitos, se sujetan a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Y entonces hay unas medidas de protección para los inquilinos. En la actualidad, a partir del Real Decreto Ley 7/2019, lo que se preveía es que el inquilino, independientemente de la duración pactada, tenga el derecho a permanecer en la vivienda un mínimo de 5 años o incluso hasta 7 años si el arrendador es persona jurídica. Es decir, estaríamos en una prórroga obligatoria. A partir de aquí puede haber más prórrogas de hasta 3 años si las partes no quieren finalizar el contrato. Pues esto que prevé, esta medida prevé que en arrendamientos de viviendas sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, cuando finalice esta prórroga, por ejemplo la prórroga de 5 años o si era de la anterior ley, prórroga de 3 años o cualquiera de las prórrogas voluntarias, el arrendatario puede solicitar al arrendador que se extienda el contrato con las mismas condiciones, pagando la misma renta. Y entonces aquí el propietario, el arrendador, la ley dice, deberá aceptarlo, de modo que le está obligando, digamos, a que acepte esta prórroga extraordinaria del contrato, por un periodo máximo de 6 meses. En esta medida no hay requisitos personales del arrendatario, es decir, es independiente de sus ingresos, es independiente de si se ha quedado al paro. Pero como ven, puede plantear ciertas dudas porque, primero de todo, solo se aplica a arrendamientos de viviendas sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Ello excluye a los más vulnerables, a las personas que están viviendo en arrendamiento de habitación, que no está sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos, a personas que tenían contratos de falsa temporada en zonas turísticas donde no les querían hacer contratos anuales, sino un contrato solo por el invierno para aprovechar la temporada turística luego. O incluso los precarios. Estos no podrían solicitar esta prórroga extraordinaria. A partir de aquí tenemos la tercera medida, que es una moratoria en el pago del alquiler. Esta moratoria va a depender de si el arrendador es un gran tenedor de vivienda o si no, si es, por ejemplo, una persona física. Vamos a ver la primera. La moratoria del pago del alquiler cuando el arrendador es un gran tenedor de vivienda. En referencia a los requisitos, se establece lo mismo, solo en arrendamientos de viviendas sujetos a la LAU, de modo que otros tipos de arrendamiento que no están sujetos, como el arrendamiento de habitaciones, el arrendatario aquí ya no podría pedir en principio este tipo de moratoria. Segundo requisito, el arrendatario debe estar en vulnerabilidad económica, en el término que hemos visto antes, que esté en situación de desempleo, que su unidad familiar obtenga un máximo de 3 veces mensuales el IPREM, etcétera, etcétera. Tercer requisito, el arrendador debe ser una empresa o entidad pública de vivienda, es decir, que profesionalmente se dediquen a ello, su objeto social sea ese, o que el arrendador sea un gran tenedor independientemente de que sea persona física o jurídica. Por ejemplo, para determinar que es un gran tenedor, aquí la ley nos establece que serán aquellas personas que dispongan de más de 10 inmuebles urbanos. Aquí se excluirían, no obstante, garajes y trasteros. Y el cuarto requisito es que para solicitar esta moratoria, el arrendatario tiene un plazo máximo de 1 mes desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Entonces, aquí os pongo el plazo, que es del 2 de abril, que es cuando entró en vigor, al 2 de mayo. Y la característica de esta medida es que el arrendador
obligatoriamente deberá contestar al arrendatario y ofrecerle alguna de las siguientes alternativas, es decir, no se podrá negar a esta moratoria. Le deberá ofrecer o bien una reducción del 50% de la renta mientras dure el estado de alarma y hasta 4 meses después de finalizar ese estado de alarma, dependiendo de la situación de vulnerabilidad del inquilino, o le deberá ofrecer una moratoria, es decir, que directamente no pague el alquiler, renovable mes a mes y hasta 4 meses después de finalizar el estado de alarma. Obviamente esto no será gratuito, es decir, el inquilino deberá devolverlo y el plazo mínimo de devolución serán 3 años, es decir, para que después de 2 meses, digamos, no venga el arrendador y le pida que lo devuelva todo. Entonces, tendrá como mínimo un plazo de 3 años de fraccionamiento de lo que no se pagó durante el estado de alarma, que lo podrá ir devolviendo. Esto es diferente cuando el arrendador no es un gran tenedor de viviendas, sino que, por ejemplo, es una persona física que tenía una segunda residencia y que la ha puesto de alquiler. En este caso, hay los mismos requisitos, pero el arrendador podrá aceptarlo o no. Es decir, recaerá sobre su voluntad. Digamos, se requerirá una voluntad de las partes para poder, digamos, solicitar una moratoria, para poder aplicar una moratoria o un aplazamiento. Lo que es impactante en parte es que, al fin y al cabo, aquí, cuando el arrendador es una persona física que no es gran tenedora de vivienda, lo deja a la voluntad de las partes, pero continúa exigiendo unos requisitos. Exige igualmente que el arrendatario esté en vulnerabilidad económica, exige que la solicitud se haga en un mes, exige que sea de vivienda LAU, pero si al final recae sobre un acuerdo entre las partes, no debería haber inconveniente en que se pudiese aplicar, por ejemplo, si el arrendatario no fuese arrendatario de ley de arrendamientos urbanos, si fuese un arrendamiento de habitaciones. Claro, incluso en este caso, en esta medida, la ley establece que el arrendatario será responsable si no cumplía los requisitos y se le aplicó la moratoria, cuando realmente si llega a un acuerdo con el propietario no debería exigírsele todas estas medidas, siempre obviamente, claro está, que el arrendador las conociera. Y finalmente tenemos las 2 medidas que van en referencia a dotar de liquidez a los arrendatarios. Las 2 están en espera, es decir, todavía no han salido, a pesar de que se han regulado, falta todavía que se inicie el procedimiento para otorgarlas. La primera es unas líneas ICO, préstamos blandos, a partir de un convenio bilateral entre el Ministerio y el Instituto de Crédito Oficial. ¿Qué harán? Darán préstamos blandos a arrendatarios que estén en situación de vulnerabilidad por el coronavirus, que cubrirá un máximo de 6 meses de renta. Entonces, esta cantidad la podrán devolver como mínimo durante 6 años y que les servirá, por ejemplo, pues para pagar la renta al propietario, aunque se haya visto reducido en 50%, pues para continuar pagar. Y hay otra medida que son las ayudas al alquiler o ayudas al pago del préstamo ICO. Es decir, incluso si se ha pedido anteriormente un préstamo blando, también posteriormente te pueden dar una ayuda para que puedas devolver esa cantidad. Aquí la cantidad que se establece de estas ayudas, que dependen de las comunidades autónomas, es un máximo de 900 euros o del 100% de la renta que se tenga que pagar mensualmente, o un máximo de 5.400 euros o lo que represente el 100% del capital e intereses del préstamo ICO. Pero esto, como os comentaba, está pendiente de que cada comunidad autónoma publique su procedimiento para ver cómo se pueden solicitar. Estas ayudas tienen un carácter finalista, solo se pueden destinar para pagar el alquiler
e incluso se puede establecer en el procedimiento que se paguen directamente al arrendador para evitar que se destinen a otros gastos, y el arrendatario debe cumplir igual con los requisitos de vulnerabilidad, por ejemplo, obtener un máximo de 3 veces el IPREM mensualmente, debe aportar una serie de documentación como una copia del contrato de arrendamiento o también acreditar que las 3 últimas mensualidades las había pagado, de modo que esto nos limita las personas que lo puedan pedir. Si un arrendatario previamente no había pagado la renta, porque por ejemplo ya estaba en una situación de vulnerabilidad, en principio ya no lo podrá solicitar. O incluso los arrendamientos que no están declarados o que no tienen un contrato, digamos, que, por escrito, porque ya no lo podrán aportar, independientemente de que en teoría, según la ley de arrendamientos urbanos, se puede compeler a la otra parte a que te haga el contrato por escrito, pero igual al arrendador no le conviene hacerlo. Entonces, aquí veremos también que habrán arrendatarios que ya quedarán excluidos por esta documentación, por estos temas formales, y además también hay otras exclusiones, como evitar que lo soliciten arrendatarios que tienen algún tipo de relación de parentesco con el arrendador, o incluso arrendatarios que tienen deudas de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria, que han estado en concurso. Es decir, en principio, a pesar de que a estas ayudas del alquiler podría optar, por ejemplo, un autónomo que esté de alquiler de su vivienda, no del local. Claro, si ha llegado a tal punto que no ha podido pagar sus deudas de la Seguridad Social o no ha podido pagar a la Agencia Tributaria, directamente también estará excluido de la convocatoria. A partir de aquí, vemos que bien, estas medidas ayudan a parte de los inquilinos, pero continúa habiendo algunas dudas. Por ejemplo, que continúa la desprotección de los inquilinos que ya eran vulnerables con anterioridad, porque solo va a proteger a aquellos que son vulnerables como consecuencia del COVID, o incluso aquellos inquilinos que estaban con una tenencia insegura, un arrendamiento de habitación al que han tenido que optar muchas familias por falta de ingresos en grandes ciudades, o incluso precarios. La prórroga extraordinaria no se aplicará a tenencias vulnerables, e incluso no se aplicará a contratos que inicialmente eran de plazo superior. ¿Por qué? Porque la prórroga extraordinaria del contrato de alquiler, en principio, está prevista para que se aplique al finalizar las prórrogas de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Si ahora finaliza un contrato de la Ley de Arrendamientos Urbanos que en su día se pactó por 10 años, según los formalismos de la ley, no va a quedar incluido. Es decir, que al finalizar el estado de alarma, si finaliza el arrendamiento, el inquilino tendrá que irse. También vemos que en todas estas medidas no ha habido ninguna para el alquiler de locales, de negocio en especial, de autónomos o pequeños empresarios. Ellos quedan entonces a expensas de la voluntad del arrendador o, claro, como comentaba el profesor Nassar anteriormente, a una posible cláusula rebus sic stantibus. Pero al fin y al cabo, esto no solucionará el problema ahora. Esto implicará una judicialización y implicará que tengan que ir a juicio, alegarlo y que no tengan una solución cuando la necesitan, que es ahora. Y también, para finalizar, destacar la falta de flexibilidad en la moratoria con un arrendador persona física. Si al fin y al cabo está sujeto a su voluntad, no debería exigirse tantos requisitos y debería permitírsele también a un arrendatario, por ejemplo, de un arrendamiento de habitación, que pueda optar a estas medidas. Pues bien, por mi parte es todo. Muchas gracias, Rosa María. Pasamos pues a la tercera pregunta. Ahora vamos a pasar a hablar sobre las hipotecas y la pregunta es para el doctor Héctor Simón. ¿Qué medidas se han tomado para proteger a los deudores hipotecarios? Gracias. Bien, antes no sé si el doctor Nassar quería apuntar cómo está la situación en el derecho comparado.
Bueno, gracias. Sí, bueno, me gustaría explicar alguna cosa muy breve, pero claro, llevamos una hora ya, entonces... Bueno, pero como esto es muy flexible y las personas pueden ir entrando y saliendo, bueno, el que se canse, pues que se marche y ya está. Pero básicamente, o sea, los países, o sea, he recogido Alemania, Austria, Francia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, el Reino Unido, Bélgica, Croacia, Hungría, Portugal y Australia. Tengo un muestreo, claro, esto daría para mucho, ¿no? Lo que en general puedo decir en relación a lo que pasa en otros países es que algunos, los menos, digamos, van más allá de nuestras medidas, de las que ha explicado la profesora García ahora, y la inmensa mayoría se han quedado más cortos, ¿eh? Son más, digamos, no han tomado medidas tan radicales, para entendernos. Alemania, por ejemplo, que ustedes saben que es el país de la Unión Europea donde más gente vive de alquiler, más del 55% de la población lo hace. Ha dicho, por ejemplo, que está claro que los contratos de arrendamiento no se pueden resolver durante el periodo del coronavirus, pero dice también que tampoco se pueden resolver los de negocio. Por lo tanto, también es un tema importante. Entre el 1 de abril han fijado ellos y el 30 de junio. ¿Vale? Pero dice, vale, no se pueden resolver, pero el arrendatario los tiene que seguir pagando. Y los tiene que devolver en lugar, creo que aquí en España eran 3 años, bueno, pues en Alemania hasta son 24 meses, son 2 años. Por lo tanto, hasta el 30 de junio de 2022, y además no es un tema de fraccionamiento, cada uno que lo organice como quiera, pero si no está pagado al 30 de junio de 2022, entonces se puede empezar a desahuciar. Pero mientras tanto, no por las cuantías que se deban entre el 1 de abril y el 30 de junio. También, igual que pasa aquí, no se ha prohibido que se pueda cortar el gas, el agua, la electricidad, el teléfono. Hay ayudas públicas, esto en Alemania, por ejemplo, ¿no? Alguna que me gustaría destacar porque se ha quedado corta y que ha habido pues, muchas quejas, a pesar de que ha habido también quejas por parte de los landlords, de los arrendadores, ¿no? Esto es en el Reino Unido. Ustedes saben que el Reino Unido es el único país de Europa en el que ha subido la tasa de alquiler desde los años 80 del siglo pasado hasta ahora. Y lo han hecho básicamente gracias a un sistema de alquiler muy liberal en el cual los arrendamientos duran 6 meses. La inmensa mayoría de ellos, entre 6 meses y 12 meses. Bueno, pues lo único que han hecho es exigir que la termination notice, es decir, la idea de que se marchen por incumplimiento o cualquier otro motivo, en lugar de hacerse un mes antes, que es lo que se pedía, se deba hacer 3 meses antes, lo que básicamente garantiza que durante 3 meses una persona... Tenemos asistentes muy jóvenes realmente también. Lo que quiere decir que una persona se puede quedar 3 meses, porque tiene que pasar 3 meses desde que le digan que se marche hasta que se marche. Claro, eso en arrendamientos que suelen durar 6 meses, bueno, pues prácticamente puede implicar que aumente el 50% de la duración del arrendamiento por este hecho. Esto se ve desde fuera, nosotros lo vemos pues muy parco, muy justito. En cambio, los arrendadores en Inglaterra lo ven como un drama porque, claro, implica que de repente una persona se pueda quedar un 50% más del tiempo. Para terminar y no quitarle más tiempo al profesor Simón, básicamente países como Bélgica, Croacia, Hungría, Portugal y Australia ha habido una prohibición general de los desahucios durante el tiempo de pandemia. Y una cosa que es interesante, pero que eso lo dejo pues, también para discusión la profesora Rivas, está por aquí también. Bueno, pues en Australia, por ejemplo, en esa parte que aquí en España hemos dejado pues, al libre albedrío de las partes, que es cuando el arrendador es persona física y por lo tanto no se le puede obligar, o el legislador ha considerado pues, que no es correcto obligarle a pactar o una mora o una moratoria, algo, o un fraccionamiento o lo que sea. Bueno, pues en Australia lo que han hecho es que aquellos arrendadores que se avengan a pactar mejores condiciones para los arrendatarios tendrán ventajas fiscales. Aquí me comentaba la profesora Rivas que tenemos o sea, los arrendadores, aparte de solamente declarar el neto de lo que obtengan por el arrendamiento, que se pueden deducir los gastos, además tienen una bonificación del 60% de lo que tendrían que pagar. Bueno, pues al legislador la verdad no le hubiese costado nada, más que un dinerillo más, pero vamos, en toda la vorágine que nos va a venir después que acabe la crisis no va a ser nada, ya les digo yo. Pues bonificar el 100%, por ejemplo,
a aquellos arrendadores, personas físicas, no grandes tenedores, que hubiesen pactado voluntariamente mejores condiciones para sus arrendatarios. Por ejemplo, es una cosa que podemos aprender de Australia, y de Alemania, por ejemplo, pues ya les digo que podríamos aprender que ha habido también algunas medidas para los locales de negocio. Ya está, yo lo dejo aquí. Vemos que hay varias preguntas, pero si les parece las vamos contestando hacia el final. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Caballé, por su presentación. ¿Se me oye bien? ¿Se me escucha bien? ¿Se ve la presentación? Sí. Muy bien, perfecto. Bien, yo, en primer lugar, me gustaría sumarme a los agradecimientos del doctor Nassarre y agradecer pues, vuestra presencia aquí en el día de hoy. Y yo voy a tratar básicamente dos medidas y que en realidad son dos moratorias, dos normas que tienen que ver con dos moratorias diferentes. La primera norma es este Real Decreto 6/2020, 10 de marzo, que amplía la moratoria prevista en la Ley 1/2013, que como vemos ahora implementó una moratoria de 2 años que se ha ido prorrogando sucesivas normas posteriores, y ahora se ha vuelto a aprobar en los términos que veremos por este Real Decreto. Esta es una primera moratoria que ya estaba en vigor antes de esta crisis sanitaria. Y luego tenemos esta segunda norma, que es el Real Decreto 8/2020, que sí que se dicta especialmente para hacer frente a esta crisis sanitaria y la situación de estos deudores hipotecarios que reúnen las condiciones y son personas vulnerables. Un Real Decreto 8/2020 que se ha modificado posteriormente por un Decreto Ley 11/2020 y, bueno, pues trataremos posteriormente qué consiste esta segunda moratoria. En cuanto a la primera moratoria, que ya estaba prevista en la Ley 1/2013, simplemente por realizar un pequeño resumen de orden cronológico de esta ley, que se dictó en 2013 para hacer frente a las consecuencias de esa crisis inmobiliaria y financiera mundial que se originó en 2008 y que afectó decisivamente a España. Esta ley preveyó una moratoria de 2 años de los lanzamientos de aquellas personas vulnerables que eran deudores hipotecarios, pero que no habían podido pagar el préstamo. El acreedor había iniciado el procedimiento de ejecución hipotecaria y se había adjudicado esa vivienda en pública subasta. Como bien sabéis, si en la subasta judicial no acude ningún postor, en la tercera subasta se permite al acreedor ejecutante adjudicarse la propiedad del bien ejecutado, ¿no? En este caso, lo que sucedió es que las entidades, especialmente bancarias, que eran los acreedores hipotecarios que iniciaban estas ejecuciones hipotecarias, se adjudicaban estas viviendas, y lo que preveía esta ley es que si existían personas, esos deudores hipotecarios que perdían la vivienda, tenían la condición de personas vulnerables, en los términos que preveía la ley, pues se suspendía el lanzamiento, de manera que podían seguir poseyendo la vivienda, que desde ese momento pues pasaba a ser propiedad del acreedor ejecutante. Pues bien, en un principio esta moratoria pues era de 2 años. La ley 25/2015 lo que hizo fue ampliar esa moratoria 2 años más, por tanto hasta 2017, incluyendo dentro de su ámbito subjetivo a los deudores mayores de 60 años. Esta norma, esta ley 1/2013, que preveía que se podían beneficiar de esa moratoria las unidades familiares, con hijos a cargo o con menores de edad, unidad familiar monoparental, etcétera. También debían reunir esta unidad familiar unas circunstancias, unas circunstancias económicas. Y lo que hace esta ley de 2015 es añadir a los deudores mayores de 60 años dentro del ámbito subjetivo. Llega 2017, entonces el legislador tiene que decidir si no ampliar la moratoria o ampliarla unos años más. Aquí lo que hace es ampliarla hasta 7 años, es decir, hasta mayo de 2020. Y aquí sí que prevé la posibilidad de que estas personas vulnerables puedan, si lo desean, solicitar un alquiler en unas condiciones ventajosas a la entidad ejecutante.
en base a este código de buenas prácticas que pues, entró en vigor en el año 2012, ya que la mayoría de entidades españolas, entidades bancarias, están adheridas. Como os podéis fijar, precisamente esta moratoria finalizaba justo en unos días, unas semanas, en mayo de 2020. Por lo tanto, aquí el legislador tiene que decidir de nuevo si pues ya no prorrogar más esta moratoria, de manera que estas entidades bancarias ya podían proceder al lanzamiento de estas personas vulnerables, o prorrogar pues la moratoria. El gobierno ha decidido optar por la segunda opción, de manera que amplía 4 años más esta moratoria, de manera que la duración de esta moratoria está 2024, incrementa el límite máximo de ingresos de la unidad familiar, de manera que más unidades familiares pues, puedan beneficiarse de esta moratoria. Y es interesante que esta medida ahora también afecte a cualquier persona física o jurídica. Es decir, hasta 2020, es decir, desde 2013, pues era una medida que afectaba al acreedor hipotecario que ejecutaba y en pública subasta se acababa adjudicando la vivienda, que por ejemplo aquí en la provincia de Tarragona, pues esto ocurría el 90% de las veces. Ahora lo que establece este Real Decreto Ley 6/2020 es que no solo va a afectar esta moratoria a estas entidades acreedores, sino que si alguien, una persona física o jurídica, participa en la subasta y se acaba adjudicando esa vivienda, a estas personas, pueden existir físicas o jurídicas que participen en esa subasta y se adjudiquen la vivienda, también van a tener que pues pasar por esta moratoria si esos deudores hipotecarios pues, reúnen las condiciones que contempla la Ley 1/2013 para ser consideradas como personas vulnerables. Algunas dudas que ya se arrastran desde 2013, unas dudas que surgen de nuevo. Una duda es qué posición jurídica tiene el ocupante de la vivienda. En principio, el único título que tiene pues, proviene de la ley, le permite seguir ocupando esta vivienda que ahora pertenece pues, a la entidad, en su caso ejecutante. Pero más allá de esa previsión, lo que no hace la ley 1/2013 ni tampoco aclaran pues, las sucesivas normas posteriores que pagando pues, en la moratoria, es si deben hacer frente a algún tipo de gasto. Se supone que hacen frente a algún tipo de coste, por ejemplo, los suministros, pero bueno, es una cosa que está ahí en el aire, que no prevé la ley, que bueno, quizás sería bueno que pues, se solucionara, que previese alguna norma específica al respecto. Y también una duda que se arrastra en 2013, si deben concurrir las causas durante todo el periodo, porque seguramente hubieron personas vulnerables y unidades familiares que se acogieron a esta moratoria en su momento, pero no prevé un mecanismo de control. No sabemos si pues, quizás estas personas vulnerables han mejorado sus condiciones económicas. Bueno, pues no prevé ningún tipo de control la ley, y de si se mejoran, ¿no?, las condiciones económicas de las personas vulnerables, sí deberían seguir beneficiándose de esa moratoria. Y luego preguntas abiertas, es decir, un par de reflexiones. Esa generalización, esa ampliación de la moratoria a los adjudicatorios de personas físicas, evidentemente estas medidas están amparadas en la función social de la propiedad. Intentan pues, limitar de alguna manera pues los derechos, las facultades de los propietarios de bienes que son relevantes para la sociedad, por ejemplo, las viviendas, ¿no? Pero aquí sí que tenemos o nos encontramos con la inclusión de las personas físicas. Normalmente las normas que se han adoptado a nivel autonómico en base a la función social de la propiedad pues afectan principalmente pues, a entidades bancarias, grandes tenedores, pero aquí ya incluimos a las personas físicas, ¿no? De manera, la pregunta sería si la función social de la propiedad es suficiente, ¿no?, para justificar esta medida, porque esas adjudicatorias de personas físicas pues durante 3 o 4 años pues quizás no pueden pues, no usar ni disfrutar, no tener ningún rendimiento de esa vivienda. Y también del plazo. En su momento fue una medida con carácter excepcional, y lo justificaba, ¿no? O sea, justificaba la exposición de motivos, y ya llevamos 11 años, ¿no? De ver si esa función social puede alargar sin irie, ¿no?, esa situación que se va cronificando, ¿no?
Por lo tanto, la idea es de, bueno, tenemos evidentemente el derecho de propiedad privada por un lado, por otro lado, evidentemente, el deber y la necesidad y la obligación de los poderes públicos de garantizar el acceso a la vivienda de las personas vulnerables, y la idea es encontrar pues, medidas, ¿no?, que compaginen pues, ambos derechos, ambas necesidades, pero quizás lo que debería hacer el legislador es, bueno, pues intentar solucionar sin que se acabe pues, cronificando, ¿no?, sine die, esta medida. Pero bueno, son reflexiones que luego podemos comentar en el debate. Y ya entrando en la segunda moratoria, como comentaba, se han aprobado estos dos reales decretos leyes, 8/2020 y luego modificado por el 11/2020, que buscan garantizar el derecho a la vivienda de esos deudores hipotecarios en situación de nuevo de especial vulnerabilidad, que vean reducir sus ingresos como consecuencia de la crisis sanitaria. ¿Cómo lo prevé este Real Decreto? Mediante el acceso a una moratoria, ahora veremos en qué términos, en el pago de sus hipotecas que evite la pérdida de sus viviendas. Evidentemente son préstamos hipotecarios que ya estaban vigentes en el momento de aprobación de ese Real Decreto que instaura el estado de alarma, y si bien el Real Decreto 8/2020 sí que limitaba la finalidad de esos préstamos hipotecarios a la adquisición de la vivienda habitual, sí que el Real Decreto 11/2020 amplía la finalidad del préstamo de manera que también se va a poder beneficiar de esa moratoria pues aquellas personas físicas que hayan adquirido segundas residencias o otros inmuebles que no sean la vivienda habitual y que la tengan en situación de alquiler. De manera que si se produce el impago de ese alquiler que le imposibilita pues a esta persona física pues, pagar pues, el préstamo hipotecario que concertó en su momento para adquirir esta vivienda en la que no reside él, en ese caso también se va a poder beneficiar de esta moratoria, y también incluye este Real Decreto 11/2020 aquellos préstamos que se han concertado para la adquisición de bienes inmuebles a efectos de la actividad económica que desarrollen empresarios y profesionales. De manera que, por ejemplo, pues, el local de trabajo del autónomo, que se ha financiado gracias a un préstamo o crédito hipotecario, también bueno, pues podría beneficiarse de esta moratoria. En ambos objetivos, sin embargo, no solo son los deudores hipotecarios, también tenemos estos avalistas y fiadores que, si reúnen los requisitos que ahora veremos, pues también van a poder exigir que la entidad agote el patrimonio del deudor principal, aunque se haya renunciado al beneficio de exclusión. De esta manera, si tenemos un deudor principal de una obligación principal, que puede ser pues, un préstamo hipotecario, y hay un fiador que va a responder de manera subsidiaria, si está en una situación de vulnerabilidad, reúne los requisitos que ahora veremos, también en este caso podrán exigir que la entidad no se dirija contra ellos, sino que se dirija primero contra el deudor de la obligación principal. Aquí hace referencia al beneficio de exclusión, que es un beneficio que, claro, la fianza en principio es accesoria, el fiador solo responde cuando no lo haga el deudor de la obligación principal, pero usualmente préstamos concertados, pues, préstamos hipotecarios o préstamos a consumo, si existe un fiador, se renuncia al beneficio de exclusión, se renuncia a la posibilidad que tiene el fiador de negarse a satisfacer la deuda cuando el deudor tiene bienes para precisamente satisfacer esa deuda. Cuando el fiador renuncia al beneficio de exclusión, en la práctica implica que el acreedor se va a poder dirigir ante una situación de impago contra el deudor principal, la obligación principal, o contra el fiador indistintamente. Como usualmente se pacta esta exclusión al beneficio de exclusión, lo que prevé el Real Decreto Ley es que si el fiador, en este caso, pues está en una situación, reúne las condiciones que prevé este Real Decreto Ley, pueda bueno, imponer ese beneficio de exclusión al acreedor y que se dirija primero contra el deudor de la obligación principal. También en este caso
incluye la norma los hipotecantes no deudores. Aquí tenemos a un propietario que la hipoteca, de hecho la de garantía, recae sobre su finca, mientras que bueno, el deudor de la obligación principal es otra persona. De manera que si el deudor de la obligación principal, ¿no?, pongamos el padre, el abuelo, o el hijo, impaga, eso implica que lo que va a hacer el acreedor hipotecario es dirigirse directamente contra la propiedad de esa persona que no es la deudora, pero sí que ha dado ese bien en garantía. De nuevo, si este hipotecante, este propietario, reúne las condiciones que prevé la ley, este decreto ley, pues va a poder de nuevo exigir que el acreedor se dirija contra el deudor principal, ¿vale? Entonces lo que hará el acreedor, en ese caso si es hipotecario, puede dirigirse, ¿no?, de accionar la hipoteca y ejecutar la vivienda, será pues intentar embargar el patrimonio y los bienes que tenga el deudor principal, el deudor de la obligación principal. Requisitos para que exista esta situación de especial vulnerabilidad. Coinciden en algunos aspectos con el alquiler. Debe existir un desempleo, una pérdida sustancial de los ingresos por parte del deudor hipotecario, o una caída sustancial de sus ventas, si es un empresario profesional, de al menos un 40%, ingresos no deben superar lo que establece el Real Decreto Ley, la cuota hipotecaria más gastos y suministros deben ser superiores al 35% de ingresos netos, y debe existir una alteración significativa de las circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda. ¿Y cuándo existirá esa alteración significativa? Cuando el esfuerzo que representa la carga hipotecaria sobre la renta familiar sea multiplicado por al menos 1,3. Si, por ejemplo, la renta de la unidad familiar son 1.500 euros y la hipoteca, la cuota es de 500 euros al mes, pues hay pues un esfuerzo de un 30%. Si se reducen, por ejemplo, los ingresos de 1.500 a 1.000, eso significa que el esfuerzo sube a un 50%, porque la cuota es de 500 y los ingresos han disminuido a 1.000 euros, de manera que hay una comparativa, ese 33% anterior al 50% actual. Si ese esfuerzo que representa multiplicado por 1,3 o superior a 1,3, pues entonces se va a poder cumplir con este requisito. Es decir, si ese 33% anterior lo multiplicamos por 1,3, nos dará pues un 42% aproximadamente. De manera que si comparamos la situación anterior, 30% de esfuerzo de acceso a la vivienda con un 50% posterior, por ese caso sí que se ha multiplicado por al menos 1,3. ¿Cuál es el principal problema de estos requisitos? Que son requisitos cumulativos, es decir, se han de cumplir todos. En el Real Decreto 8/2020 esto no estaba claro, pero ahora sí que está claro que se deben cumplir todos estos requisitos para beneficiarse de la moratoria. El problema está en que ya existe pues, algún estudio, pues aquí tenemos el que nos ofrece la Asociación de Usuarios Financieros, que ha analizado unos 100 expedientes que le han llegado por vía consultas, y solo el 10% de estos 100 expedientes pues, cumplía con todos los requisitos. Con lo cual, aquí tenemos un problema grave si realmente los requisitos son demasiado onerosos y ello puede implicar que pues, un porcentaje muy pobre, un 10% solo, se pueda beneficiar de estas medidas. También hay que aportar, como en el alquiler que hemos visto anteriormente, pues una serie de documentos para acreditar estos requisitos. Lo que sí que permite el Real Decreto es que se pueda aportar una declaración responsable, y después, cuando acabe el estado de alarma, pues tiene un mes el deudor hipotecario para aportar el resto de documentos. Brevemente, ¿cuándo se puede solicitar? En principio ya se puede solicitar 7 días después del fin de la vigencia del Real Decreto Ley 8/2020. Si vamos al apartado de la vigencia, lo que nos dice
es que las medidas que prevé ese Real Decreto Ley estarán vigentes hasta un mes después del fin del estado de alarma, con lo cual en principio vamos a esperar a que finalice el estado de alarma y luego pues durante un mes y 15 días pues se podrá solicitar. El acreedor debe implementar la moratoria una vez se solicita y se aporta pues, esa declaración responsable, debe implementar esa moratoria de acreedor los 15 días siguientes. La pregunta es, ¿puede negarse? En principio no, si se cumple por los requisitos que prevé este Real Decreto Ley. ¿Desde cuándo tiene efectos? Esto no lo aclara la norma. Debería tener efectos en principio desde que se solicita, aunque luego pues la acaba implementando durante los 15 días siguientes el acreedor. Requisitos formales sí que exige escritura pública y acceso al registro de la propiedad. Evidentemente esto no puede tener lugar durante el estado de alarma, con lo cual cuando finalice el estado de alarma entonces prevé el decreto ley que pueda tener lugar esta escritura pública, acceso al registro de la propiedad, que es un requisito imperativo. No, en principio no debería afectar a lo que es los efectos y a la entrada en vigor, ¿no? Cuando lo implemente el acreedor de esta moratoria, pero sí que a efectos sobre todo de cara a publicidad a terceros, porque no nos olvidar que una moratoria pues implica que bueno, pues se va a alargar la duración del préstamo y eso pues de cara a tercero pues es interesante que conste en el registro de propiedad y que terceros puedan conocer pues que el deudor hipotecario se ha beneficiado de esta moratoria. Los efectos: se suspende la deuda hipotecaria por 3 meses. Esto no implica ningún tipo de condonación, es decir, es como un oasis, es decir, son 3 meses en los cuales el deudor hipotecario pues no va a tener que pagar ni capital, ni intereses, ni se va a poder evidentemente declarar el vencimiento anticipado del préstamo, sino que bueno, son 3 meses como un oasis. No debe devolverlos al finalizar los 3 meses de golpe, sino que hay un alargamiento del plazo del préstamo hipotecario y por lo tanto, bueno, pues si era por ejemplo el supuesto de que un deudor hipotecario obtuviese la moratoria en el mes de abril, dejaría de pagar la cuota hipotecaria en abril, mayo, junio y luego en julio pues continuaría de nuevo pagando el préstamo hipotecario, de manera que se alargaría 3 meses más el préstamo hipotecario. Sí que no prevé algunas cuestiones el decreto ley, por ejemplo, si hay una modificación, si es un préstamo tipo de interés variable, y a lo mejor el Euribor pues, ahora en mayo pues hay que revisarlo y se revisa. Y ¿qué pasaría luego cuando vuelve pues el mes de julio, por ejemplo, como hemos puesto otra vez la vigencia de la hipoteca? Pero lo que es relevante es que no es una condonación, simplemente es una suspensión de la deuda hipotecaria por 3 meses. Sí que se prevén compensaciones cuando, por ejemplo, un deudor se beneficia de una moratoria a la cual no tiene derecho. Entonces se prevé específicamente que se responsable de los daños y perjuicios es el deudor. Paradójicamente no se prevé ninguna sanción para el banco que deniega pues, esa moratoria a un deudor hipotecario el cual tendría derecho a esa moratoria, se deniega sin motivo aparente. Y finalmente, ¿qué alternativas podemos encontrar a esta moratoria? Bueno, hemos visto que solo, si de acuerdo con el estudio de Asufin, solo el 10%, ¿no? de los deudores hipotecarios que se le han dirigido pues reúnen todos los requisitos. Pues ¿qué alternativas tenemos? Bueno, una alternativa sería el Código de Buenas Prácticas. Casi todo, ya he comentado, casi todas las entidades financieras están adheridas a este Código de Buenas Prácticas y si se cumplen los requisitos que se prevén, que también pues hay ingresos económicos, ingresos máximos, etcétera, puede ser una vía para pues, obligar a la entidad bancaria pues, a que renegocie el préstamo, pues, a buscar alargamientos de deuda o quitas, como última solución esta dación en pago. Si no, otra alternativa pues, sería pues, negociar con la entidad bancaria. Hay algunas entidades que ha salido en prensa que motu propio han alargado la moratoria hasta septiembre, pero nada quita que lleguen, que los hipotecarios que no entren dentro del ámbito de aplicación de este Real Decreto pues pueden llegar a un acuerdo, a una innovación del préstamo con su entidad.
Lo que pasa es que cuidado con que pues, eso no implique pues, un coste añadido futuro en el préstamo, por ejemplo, pues, con nuevos productos vinculados, etcétera. E incluso como última solución pues, existe pues el concurso, ¿no?, de persona física, que no evita lo que es la ejecución hipotecaria en sí, pero sí que permite, si se dan algunas condiciones, que si existe deuda por satisfacer, pues acabe beneficiando el deudor. Pero eso ya en el peor de los casos. Pero bueno, serían alternativas a, pues, esta moratoria que prevé este Real Decreto Ley 8/2020. Y ya para acabar muy rápidamente, en Portugal, por ejemplo, en Francia sí que han suspendido los desahucios de la vivienda habitual, pero claro, eso no, muy bien, suspender los desahucios, pero también hay que suspender por las cuotas hipotecarias, y que no se ha hecho como en España, porque se suspenden los desahucios bien, pero si siguen vigentes pues los contratos de alquiler y los préstamos hipotecarios, pues cabe la posibilidad de que se impaguen por efecto de la crisis sanitaria. Sí que han adoptado medidas similares a la española, Italia y Bélgica. Italia incluso hasta 18 meses y en Bélgica hasta finales de octubre, la suspensión del pago de la hipoteca. De manera que, bueno, España pues está como a medio camino de estos países y, bueno, son 3 meses, habrá que ver cuánto dura el estado de alarma, pero sí, por último, pues señalar que hay una previsión en el decreto ley conforme, bueno, el Consejo de Ministros, ¿no?, el Gobierno se reserva, ¿no?, la facultad, en su caso, de prorrogar la moratoria si fuera necesario. Por mi parte, daros las gracias de nuevo por vuestra asistencia, disculpad si me he pasado del tiempo y si tenéis alguna pregunta, pues estaré encantado de contestar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Simón. Pues ahora pasamos a intentar resolver todas aquellas dudas, situaciones que habéis planteado por el chat, ¿de acuerdo? Iremos planteándolas por el orden de que la habéis planteado, ¿de acuerdo? La primera pregunta se nos plantea una situación que es la siguiente. Es una persona que se le aplica un ERTO y que es inquilino de un piso en Barcelona y con el propietario llega a un acuerdo por resolver el contrato. Esta misma persona inquilina al mismo tiempo es propietaria de un piso en Tarragona que está alquilado a un tercero. Cuando vuelve a Tarragona, el inquilino le dice que no puede pagarle el alquiler y tampoco puede ni quiere irse del piso. En este caso, la cláusula reduxis stantibus, claro, se puede aplicar a los dos casos, pero vemos que hay un perjuicio. ¿Qué solución podríamos plantear para este caso? Bueno, lo primero que hay que decir es que les agradecemos mucho las preguntas, porque decir que las intervenciones se han seguido con mucha atención. Por lo tanto, también tengo que destacar la calidad de las preguntas. Realmente, como decimos en clase los que somos profesores, la realidad supera con creces la ficción, y por lo tanto, por mucho que nos inventemos casos, los que ustedes nos plantean son realmente retos. Entonces, vamos a intentar contestar en la medida que podamos, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Esta es una de las preguntas muy buenas. Es una buena pregunta porque este caso no está previsto, especialmente en el 5.3 del Real Decreto Ley 11/2020, que te dice, claro, cuáles son, o sea, que dice que las personas que estén en vulnerabilidad pero que tengan otra vivienda, sea en usufructo y tal, por una serie de casos, no se pueden acoger, ¿vale? Pero claro, yo creo que esto es de aquellos casos en los cuales hay que ir a la ratio legis. La ratio legis, para los no juristas que estemos aquí en la discusión, significa es la finalidad de la norma, es decir, ¿para qué se ha hecho? Bueno, y la norma, estas exclusiones se han hecho precisamente para aquellas personas que tengan realmente disponible otra vivienda y que no se aprovechen de esta situación para sacar ventaja. Esa es la idea. Entonces, por eso, al final del precepto,
te está diciendo, bueno, si tienes otra vivienda, pero resulta que por divorcio, por separación, por lo que sea, porque por herencia, que hay muchos copropietarios y tal, pues no se puede acceder, bueno, pues entonces, digamos que sí que te puedes acoger a los beneficios de la 11/2020. Es decir, realmente, aunque tengas otra vivienda, aunque sea en propiedad o en copropiedad, no puedes acceder a ella. Bueno, pues el caso que nos planteas es así. Es decir, el caso es, ¿qué pasa? Que si tú estás en un ERTE, o la persona que estás imaginando, o el caso se está imaginando, que estás planteando, está en un ERTE, tienes otra propiedad, que está en Tarragona, pones ahí, y que esa persona que esté ahí también está en situación de vulnerabilidad con derecho para no irse. Eso quiere decir básicamente que no la puedes echar y por lo tanto esa vivienda no está disponible para ti. Por lo tanto, tú realmente no tienes disponible otra vivienda. De manera que realmente tú no te estás aprovechando de la situación y piensas sacar ventaja, ¿sí? Sino que realmente, aunque tengas vivienda disponible, no puedes entrar a ella. Por lo tanto, como os he puesto al principio, y eso sí que es un ratio legis, como os he puesto al principio de la presentación, digamos, el derecho a la vida es lo que tiene que protegerse y, en consecuencia, lo que quiere decir es que yo creo que no tienes por qué marchar, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros somos profesores, ¿eh? Lo que quiere decir que, aunque digamos que no, que esto queda a mucho mejor criterio de un juez, porque esto puede quedar, naturalmente, esto puede acabar siendo judicializado, ¿eh? Porque es un típico caso en el cual la persona perjudicada piensa que tiene derecho y es posible que el casero pues piense que no, ¿eh? Yo pienso que sí, ¿eh? Pero, bueno, puede ser que no. Bueno, ¿qué más? Pasamos a la siguiente pregunta, que es la siguiente. Si previamente el estado de alarma se había notificado la voluntad de no renovar el contrato de alquiler, ya sea por necesitar la vivienda para sí o por finalizar el plazo fijado en el contrato, ¿el arrendador está obligado a prorrogar el contrato por 6 meses de acuerdo con el Real Decreto 11/2020? A ver, yo en este caso, lo que nos dice el Real Decreto 11/2020 es que la prórroga obligatoria o la prórroga voluntaria, en principio, para poder solicitar esta prórroga extraordinaria, debe finalizar durante el plazo del estado de alarma y hasta 2 meses después. Yo entiendo que, de acuerdo con la finalidad de la norma, aunque previamente se haya comunicado que no se quería renovar el contrato, si justamente esta prórroga finaliza en el estado de alarma, yo considero que también debería concederse esta prórroga extraordinaria de hasta 6 meses. No sé cómo lo ven los otros ponentes, pero en principio no es algo que nos resuelva el texto, pero creo que por la finalidad de la norma debería admitirse. Sí, yo también pienso igual, ¿eh? Es probable que la profesora García y yo podamos discrepar en alguna respuesta, ¿eh? Pero en este caso estoy de acuerdo, ¿eh? Lo importante es que venza, ¿eh? O que se la prórroga sea dentro del plazo a partir de, creo que es del 2 de abril, ¿verdad? Pues, okay. La tercera pregunta, Marc plantea, ¿una persona copropietaria de más de 10 inmuebles urbanos se consideraría gran tenedor? A ver, en este caso, el Real Decreto solo menciona que debe ser titular. Claro, si lo cogemos desde un punto de vista muy literal, podría entenderse que sí. Lo que pasa es que, a ver, se debe interpretar también con la finalidad de la norma. Tú puedes ser titular, por ejemplo, de 10 cuotas de un 5% y obviamente no tienes disponibilidad sobre ninguna de ellas, sino no eres realmente gran tenedor. Entonces, yo particularmente considero que si tienes cuotas sobre 10 inmuebles, pues que en este caso no serías gran tenedor. Bueno, ves, en este caso sí que discrepamos. Yo creo que sí que es un gran tenedor, porque atendiendo a la ratio legis, otra vez la norma, porque efectivamente la norma no dice nada, digamos, los arrendadores personas físicas han sido excluidos por la posibilidad, ya les digo que hay otras maneras de haberse aproximado a este problema, pero bueno, el legislador lo que ha hecho es decir que hay una presunción de que estos que son pequeños tenedores puedan depender, su subsistencia, etcétera,
de esa vivienda en concreto, esas 2 o 3 o 9, puede llegar hasta 9 viviendas para funcionar y estás causando más perjuicio que otra cosa. Bueno, claro, si eres, aunque sea cotitular de otras viviendas, tu subsistencia, hay una presunción, yo creo, y en este caso para mí es de iure, que tu subsistencia no depende, ¿sí?, de esa en concreto que tienes alquilada a una persona que se pueda acoger a este decreto de ley, ¿no? 2020, y atendiendo al principio de ubilex non distinguit, pues como la ley no distingue cuando habla de titularidades, no dice nada sobre las cotitularidades, pues entiendo que también tenía que ser considerado un gran tenedor. Pero vamos, es decir, ya veis que el derecho no es una ciencia exacta, que nos dedicamos a esto es... ¿Qué más? La cuarta pregunta la plantea Fátima y dice lo siguiente. Si un inquilino ha visto modificados sus ingresos a causa del COVID-19, pero no puede justificar porque trabajaba con economía no declarada, ¿podrá solicitar las ayudas de alquiler o los microcréditos? A ver, en principio las ayudas del alquiler y los microcréditos efectivamente te solicitan que acredites esta vulnerabilidad social y que por lo tanto muestres pues, si estabas en el paro con el certificado del SEPE pertinente, etc. Claro, en principio si no lo puedes declarar, aquí veremos que esta gente pues, se verá privada de estas ayudas. No obstante, como he comentado en mi presentación, tanto los préstamos ICO como las ayudas todavía están pendientes de desarrollo. El préstamo ICO estamos pendientes de ver si hay el acuerdo con el Ministerio y las ayudas al arrendamiento deben ser desarrolladas por las comunidades autónomas. Allí pone que las comunidades autónomas pueden establecer más condiciones para considerar un arrendatario como vulnerable económicamente. Entonces, estamos pendientes de ello, de ver si alguna comunidad pues, amplía el concepto y también puede incluir, por ejemplo, personas que no pueden acreditar que tuviesen antes un contrato, etcétera, etcétera. Nada que añadir. De todas maneras, el tema de la economía sumergida es un drama generalizado. Los que estáis en primera línea de trinchera con estos problemas es generalizado. Por lo tanto, sí. La quinta pregunta la plantea Francisco y es: ¿la prórroga extraordinaria del arrendamiento que tenga que ser aceptada por el arrendador significa que puede no aceptarla y que no se prorrogue el arrendamiento? A ver, en este caso, la ley lo que establece es que el arrendador debe aceptar. Esto ha tenido cierta duda. Yo considero que este debe aceptar. No se escucha, Rosa María. Se ha quedado como colgado. Sí. Bueno, ya lo acabo yo. Estamos de acuerdo también. Yo creo que la tiene que aceptar. Yo creo que el artículo es muy claro diciendo que si no se llega a un pacto alternativo, hay que aceptar eso. ¿Qué más? La sexta pregunta la plantea Yolanda. Si al inquilino se le acepta la moratoria y se va del piso antes de pagar o cuando termine el confinamiento, ¿qué defensa tiene el propietario para cobrar? ¿Sería importante firmar una declaración de garantía personal o algún documento que le proteja? ¿Debe ir a juicio? ¿La agafas tú, Rosa María, o faig jo? Com vulguis. Es que no he oído la pregunta. Vale, pues Bueno, básicamente yo creo que ni quitan ni pone nada, desde mi punto de vista. Es decir, si realmente has llegado a una novación, porque al fin y al cabo es una novación modificativa del contrato, a esa moratoria o a ese 50%, si se va y no paga, pues pasa lo mismo que siempre. Yo creo que no excluye, salvo mejor criterio de profesora García ahí, no excluye que puedas pedir algún tipo de aval, de garantía, pero no de él. Su responsabilidad universal es la que es siempre, ¿vale? Pero el riesgo está ahí, siempre, ¿no? O sea, es un contrato novado y tienes el riesgo de impago y que se marche sin pagar ni siquiera eso. Bueno, es lo mismo que pasa en cualquier contrato de arrendamiento normal, que se marcha el inquilino sin pagar, pues bueno,
Lo que no creo que puedas pedir es más depósito y todo eso, porque eso iría en contra del espíritu de la norma, que es que vas exigiendo cosas que son más complicadas, digamos, de cumplir por gente que está en situación de vulnerabilidad. La siguiente pregunta la hace Francisco y va dirigida al doctor Nassar. Como medidas de derecho comparado, ¿se puede destacar algo en concreto de los países nórdicos y de Portugal? Bueno, Portugal realmente, sin ninguna duda, es un país súper interesante, está haciendo unos cambios radicales en muchos aspectos. Lo único que se debe de Portugal es esa moratoria de desahucios, esa prohibición de desahucios durante la pandemia. Tenemos que profundizar más, es una investigación ongoing, ya sabéis que esto pasa todos los días. O sea, pasan todos los días cosas nuevas, por lo tanto es muy difícil estar al día no solamente de nuestro país, sino de todos los países, básicamente. Pero bueno, cogiendo otros países, digamos, de estilo nórdico, ¿no? Por ejemplo, sorprende la solución austríaca, ¿no? Que no la he mencionado antes, pero porque eso es sorprendente. Porque se aproximan a una solución, digamos, flexibilizando el contrato de alquiler. Ellos, en Austria, tienen un modelo de prórroga, o sea, de un modelo de 3+3, es decir, si prorrogan el contrato son más 3 años. Y lo que han permitido es que se haga una prórroga extra, digamos, a causa del coronavirus, por menos de 3 años, es decir, sin gravar excesivamente a los arrendadores, una especie de medida flexibilizadora de esa relación. Francia, por ejemplo, que también es, hablando de viviendas estilo nórdico, lo que ha hecho es extender la prohibición de desahucio en invierno hasta mayo de 2020, básicamente es una prohibición de desahucios en general, pero también el gobierno Macron tenía previsto una reducción de los subsidios de vivienda que los han cancelado. O sea, esa reducción la han cancelado. Iban a reducir una serie de subsidios para vivienda y el coronavirus ha servido para que se den cuenta de que no es razonable reducir las ayudas a la vivienda y menos en una época en la que estamos. Pero vamos, hay algunos países más, pero bueno. La siguiente pregunta también nos la plantea Yolanda y nos dice lo siguiente. ¿Debe la inmobiliaria avisar de las caducidades de los contratos a los propietarios e inquilinos y avisarles de que pueden pedir una moratoria de 6 meses? ¿O han de ser los inquilinos que la pidan? Tienen toda la información cada 5 minutos en la televisión, añade. En principio es algo que debe pedir al arrendatario, claro está, es el responsable de aportar la documentación, pero obviamente como inmobiliaria pues se puede informar, ni que sea genéricamente, de que pueden ejercer este derecho y más teniendo en cuenta que probablemente los inquilinos a los que ahora se le finaliza el contrato es que tampoco tendrán la posibilidad de ir a buscar una vivienda porque no podrán salir a visitarlas, hay más restricciones. Entonces aquí ya queda, creo, a criterio de la inmobiliaria informar sobre esta posibilidad. Bueno, esto quizás es una pregunta más para la profesora Caballé, que hace poco defendió su tesis doctoral sobre precisamente el rol de los intermediarios inmobiliarios, ¿no? No sé cómo la ves tú, pero yo creo que ahí, salvo mejor criterio tuyo, yo creo que ahí el contrato depende de con quién tenga el contrato la inmobiliaria, es decir, si ella es mandataria, digamos, del arrendador, que es lo que suele pasar. Bueno, pues las obligaciones contractuales ustedes saben que se tienen que regir por las reglas de la buena fe y claro, revelar derechos, digamos, con el que no has contratado, digamos, y darle, y digamos, restarle fuerza al contrato de los derechos a la persona que te ha contratado, como mandataria, como intermediaria inmobiliaria, pues no parece que vaya a favor de los intereses de tu mandante. Por lo tanto, incluso puede haber un tipo de incumplimiento de mandato, el contrato de mandato, ¿no? Si el que te ha contratado en cambio es el arrendatario, pues entonces sí, eso no tengo ninguna duda, en el cual esto se ha dado, tuvimos un registrador, el señor Vigil, el doctor Vigil, de hecho, en el recinto de la cátedra, que nos comentaba que en Madrid y en las grandes ciudades era muy común arrendatarios que contrataban agentes inmobiliarios
para que les buscasen un piso, porque no hay oferta, ¿no? Entonces es muy probable que si tu mandante, el que te contrata a ti, es tu arrendatario, entonces sí, ahí no hay ninguna duda. En cambio, el otro para mí puede haber incluso un incumplimiento de mandato porque vas en contra de los intereses del mandante, que es tu arrendador, que es el arrendador. No sé cómo lo ves, Gemma. Sí, efectivamente, esto es en función del rol que decida el agente inmobiliario, a pesar de que actualmente la regulación no lo prevea, es decir, no contempla esta diferenciación de los agentes inmobiliarios de si deben de actuar en interés únicamente del arrendador o del propietario, o si deben de actuar en interés exclusivo de los arrendatarios o de la parte en concreto. Pero sí que sería, a pesar de que la ley no lo prevé actualmente, sí que sería interesante que en función de cómo actúe el agente inmobiliario, si vela por el interés de una parte o de la otra, pues facilite toda esta información, efectivamente. Pues venga, siguiente. La siguiente pregunta nos la plantea Inmotárraco y es: la moratoria de 6 meses, ¿qué plazo máximo tiene para pagarlo? En principio, lo único que establece el Real Decreto es que lo debe pagar en un mínimo de 3 años y como máximo hasta que finalice el contrato de arrendamiento. Es decir, no hay un máximo, digamos, de años para devolverlo. Entonces, mientras se respeten los 3 años mínimos, entiendo que el arrendador podrá proponerle un plan de pago como considere conveniente, siempre respetando estos 3 años. Y teniendo en cuenta cuánto dura el contrato, porque si finaliza, por ejemplo, en 2 años, en 2 años debe estar pagado en teoría, tal como nos establece el Real Decreto Ley. Muy bien, siguiente. Yolanda nos hace la siguiente pregunta. Si ya estábamos en trámite de un desahucio y naturalmente con la actual situación ha quedado parado, ¿tienen algún derecho las familias que ya llevan 6 o 8 meses sin pagar? ¿Tienen derecho a los 6 meses de alquiler? ¿Tienen derecho a negociar, por ejemplo, una reducción del 50% del alquiler o otro porcentaje? Yo entiendo que la única medida que se podrían acoger es a la suspensión del procedimiento de desahucio, porque obviamente si el contrato, digamos, ya estaba en impago, ya estaba judicializado, pues negociar una moratoria o negociar una quita del 50% ya no es el momento. Entonces, si cumplen los requisitos de vulnerabilidad, y pues pueden solicitar esta suspensión del lanzamiento hasta 6 meses desde la entrada en vigor del estado de alarma. Totalmente de acuerdo. No, yo creo que no lo pueden hacer. Yo no tenía más preguntas, no sé si hay más o... Gemma, yo no tenía ya más preguntas. Sí, hay más preguntas. Bueno, vamos a ver. Vamos resolviendo. Plantea la siguiente. En una unidad familiar en la que la parte afectada por un despido debido a la situación originada por el coronavirus no consta en el contrato de alquiler, ¿esta misma persona se puede acoger a las líneas ICO o las ayudas al pago de alquiler justificando la unidad familiar? En principio, a falta de desarrollo de las comunidades autónomas y del convenio con el ICO, en principio no, porque lo que se solicita es la situación de desempleo o de disminución de ingresos del arrendatario. Claro, si este familiar está en desempleo ahora, pero no consta como arrendatario, en principio no podrá solicitarlo por ello, sin perjuicio de que se haga algún tipo de cambio por parte de las comunidades cuando regulen estas ayudas. Sí, yo también estoy de acuerdo, porque claro, el obligado legalmente a pagar es el arrendatario. Por lo tanto, el que tiene que tener problemas para pagar es el obligado legalmente a hacerlo. Sí, o sea, es doctrina general, ¿no? ¿Qué más? Otra pregunta. Tanto en la moratoria hipotecaria como en la del alquiler, ¿qué plazo tienen para liquidar todo lo que deben de los 6 meses de la moratoria? ¿Y han de pagar intereses por demora? De alquiler ya hemos estado, ¿no? De alquiler. Esto creo que va en la línea de la anterior pregunta. Sí, que decía creo que va en la misma línea.
Héctor, profesor Simón. Sí, bueno, ya he comentado que el tema de la moratoria es una suspensión de las cuotas, de manera que, bueno, luego cuando ya pasen esos 3 meses, bueno, pues el préstamo seguirá, no hay que pagarlos en ese momento, sino que se puede hacer un alargamiento del préstamo hipotecario. En principio, no es que tenga que devolver en 2 o 3 años después de esos 3 meses, no, pues simplemente es una suspensión. Y cuando acaban los 3 meses, pues bueno, pues vuelven a llegar las cuotas hipotecarias, se alarga 3 meses más el plazo del préstamo y ya está. Es decir, no hay ni intereses moratorios, simplemente es una suspensión de esas cuotas, que evidentemente pues el préstamo se alarga 3 meses más, pero vamos, no hay esa obligación de devolverlo justo a finalizar los 3 meses o en un plazo determinado. ¿Qué más? El Real Decreto Ley no prevé la acreditación de los ingresos de las unidades familiares más allá de la declaración responsable. ¿Cómo pueden comprobar las entidades financieras el cumplimiento de los requisitos de ingresos de la unidad familiar? Esta pregunta nos la plantea Miquel. ¿En qué casos, perdón, en qué medida? Decía la pregunta. Es para Héctor, ¿no? Es de hipotecas, ¿verdad? Sí, que ¿cómo pueden comprobar las entidades financieras el cumplimiento de los requisitos de ingresos de la unidad familiar? Sí, viendo aquí lo que prevé el Real Decreto, claro, uno de los requisitos es que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no superen el mes anterior a la solicitud de la moratoria con carácter general, pues 3 veces el IPREM, que se incremente ese hijos, personas mayores, etcétera, ¿no? ¿Cómo pueden acreditarlo? Bueno, pues los ingresos, claro, en principio, ingresos por razón del trabajo sería lo que uno le viene a la cabeza, pues quizás con las nóminas, para acreditar esos ingresos. Hasta que sí que es verdad que ingresos pueden ser de muchos tipos. Puede ser ingresos, pues a lo mejor por prestación de desempleo, por razón del trabajo, por alquileres que tú tengas, por rendimientos no solo del trabajo, sino que capital mobiliario, rendimientos de capital mobiliario. Claro, entonces no especifica a qué ingresos se está refiriendo, o lo que nos viene un poco, lo primero que nos viene a la cabeza, pues los ingresos por razón del trabajo, ¿no? Y si ese es el caso, pues se puede acreditar pues con las nóminas del mes anterior, que deberían esos ingresos ser inferiores al límite que prevé. Pero sí que es verdad que abarca el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar. Ingresos, entiendo yo, por razón del trabajo. Un momento, si me permitís. Yo creo que efectivamente una de las personas que ha participado en el foro me ha hecho recordar que son las 8 y todos tendríamos que salir a aplaudir a las personas que nos están ayudando. Muchas gracias por toda la asistencia. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Había más preguntas, pero creo que tenemos que ir a aplaudir. Gracias por todo. Hasta la semana que viene y anunciaremos un poco por las redes el siguiente seminario. Gracias.